Buenas tardes, gracias a todo el mundo por estar aquí. Hoy, siendo Día del Libro, qué mejor lugar que celebrar nuestra fiesta que la Facultad de Filología. En cuanto me di cuenta de que este año el Día del Libro caía en día laborable, pensé que había que montar algún tipo de actividad y la primera idea que se me vino a la mente fue contactar con nuestra flamante directora de nuestra editorial, Araceli López Serena, para plantearle la posibilidad de presentar las colecciones de filología que se publican en Sevilla. Y automáticamente creo que la palabra que me mandaste, Araceli, creo que era maravilloso, ¿no? Con signos de exclamación. Así que gracias, Araceli, estamos hoy aquí. Yo voy a ser muy breve porque tenemos a 6 compañeros muy eruditos, muy brillantes para presentar cada uno una colección. La cosa, como digo, presentar las 6 colecciones de filología o cercanas a filología como flamenco que publica la Universidad de Sevilla. Van a ser 6 personas, se van a presentar en 2 turnos de 3 y quiero darles las gracias a todos ellos por estar aquí, a colegas en activo, también algunos ya felizmente jubilados. Es un placer volver a ver, por ejemplo, a Carmen de Mora, a la que conozco hace muchos años. Así que, pues nada más, seguro que va a ser una ocasión fantástica para celebrar el Día del Libro en la Facultad de Filología. Muchísimas gracias a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Nacho, por la invitación. Yo, en realidad, me voy a dedicar solamente a coordinar la mesa. Fue, como él mismo ha dicho, fue idea de la facultad, fue idea de Nacho que el Día del Libro de este año se celebrara en colaboración entre la facultad y la editorial Universidad de Sevilla. Es una pena que esto se esté grabando porque ahora no puedo decir que, como veis, estamos copando desde esta facultad prácticamente todo en la editorial. La directora de la editorial es profesora de la Facultad de Filología, la subdirectora de la editorial es profesora de la Facultad de Filología y 6 de los directores de colecciones con estructura propia que tenemos en la editorial, muchas de ellas con sello de calidad en edición académica ya conseguido o esperemos. Si lo conseguimos ahí, si te traes la guitarra, Paco, si conseguimos el de flamenco, que es el que estamos pendientes ahora de resolver, pues sería otro más. Y claro, bueno, creo que es normal, creo que es normal que al frente de la dirección de una editorial académica como la nuestra, pues haya generalmente miembros del área de humanidades, porque es desde las áreas de humanidades desde donde más se defiende el libro como instrumento de difusión de los resultados de la investigación. La Editorial Universidad de Sevilla es miembro de la Unión Nacional de Editoriales Universitarias, que es una asociación que ahora mismo se preside desde la editorial de la Universidad de Granada y uno de los éxitos o uno de los logros de los que la Unión Nacional de Editoriales Universitarias está más orgullosa ha sido precisamente el haber conseguido que en la acreditación a los cuerpos docentes y en la evaluación de la investigación hayamos sido capaces de reivindicar el libro como un instrumento de exposición de los resultados de investigación. Lo que vamos a hacer esta tarde aquí es justamente presentar cuáles son las colecciones que tienen su sede o cuyos directores tienen vinculación con la Facultad de Filología, en las que todo nuestro personal docente e investigador tiene las puertas abiertas para publicar y lo van a hacer los compañeros que gratis et amore, porque esto no está pagado con nada, ni con dinero, ni con créditos, ni bueno, con un reconocimiento y fama mundiales, pues los compañeros que han asumido desde hace ya muchos años todo el trabajo y el sacrificio que conlleva pues, mantener la periodicidad de las colecciones, que necesitan tener pues al menos un número al año si quieren optar al sello de calidad en edición académica, captar o capturar autores. Ahora venía yo oyendo el programa que la cadena SER le está dedicando al Día del Libro y he aprendido que quienes andan por ahí captando obras y talentos literarios se llaman scouts literarios. Así que nada, que sepáis que lo podéis poner en el currículum, que también actuáis como scouts porque conseguís originales de calidad, tenéis que conseguir evaluadores, muchas veces tenéis que convencer a los evaluadores de que su
su trabajo es fundamental, porque, bueno, si miráis en la extensión de algunos de los libros, veréis que el trabajo de los evaluadores a veces es un poco ingrato, pero todos los compañeros que han tenido la amabilidad de venir a celebrar el Día del Libro hoy con nosotros, pues todos ellos han sido fundamentales, han sido cruciales para el mantenimiento de las colecciones, en muchos casos para su fundación, porque a veces la fundación de una colección ha sido idea de la editorial, pero otras veces, y luego iré diciendo cuál ha sido cada caso, ha sido una iniciativa personal de la persona que ahora mismo dirige la colección. Así que a mí me pareció maravilloso, creo que seguramente usé esa palabra, me pareció maravilloso que Nacho nos propusiera esto porque me parece una gran oportunidad para poder agradecerles públicamente su labor, una labor que muchas veces queda oculta, pero que, como digo, es fundamental, y porque me pareció una excelente oportunidad para que en la facultad se conociera mejor cuáles son estas colecciones, cuáles son sus directrices editoriales y cuáles son las últimas novedades que hemos publicado. De hecho, lo que yo les he pedido a cada uno de los directores, a los que enseguida les voy a dar la palabra, es que nos cuenten más o menos eso, a qué está dedicada cada colección en particular, cuáles son las obras que se han ido publicando en los años recientes y cuál es la importancia que tiene la existencia de esa colección en el catálogo de la editorial Universidad de Sevilla. Como somos muchos, vamos a empezar por los tres que me acompañan en la mesa. El profesor Rafael Cano Aguilar, que es el director, bueno, ahora ya es codirector, porque le ayudo yo, el director de la colección lingüística, que tiene el formato que vemos aquí. Como veréis también, que es una cosa que me gusta especialmente, veréis que cada una de las colecciones se identifica a simple vista. Es muy fácil ver un libro en una estantería o verlo en los boletines de noticias que publicamos y saber si te interesa o no te interesa porque forma parte de tu campo de investigación. Pues los libros de la colección lingüística tienen este formato en negro y azul eléctrico, o como se llame esto, yo no soy especialista en colores. La profesora Carmen de Mora es la directora de la colección Escritores del Cono Sur, una de las colecciones que existe precisamente gracias a la iniciativa de su directora. A mí me encanta, me parecen preciosos los libros. Este es el de Ida Vitale, que tuvimos la suerte de que después de publicarlo le dieran el premio Cervantes, y la verdad es que gracias a eso tuvo mucha difusión, y el último que hemos publicado está dedicado a Griselda Gambaro. Y también nos acompaña en este primer turno el profesor Juan Montero, que es el director de la colección Literatura, que tiene este aspecto. Ha dado la casualidad de que los dos últimos libros de la colección Literatura están coordinados por compañeras de la casa. Uno por Mercedes Comella, se titula La invención romántica de la Edad Media, y otro por la profesora Pepa Fernández. Este lo leo porque el título es más largo y está en inglés: Migrations in American Theatre and Drama. Bueno, pues me los he traído. Por cierto, si alguien se quiere llevar luego alguno, yo no diré nada, ¿vale? Todos los que me he traído os lo podéis llevar y yo no he visto nada. Le doy en primer lugar la palabra al profesor Rafael Cano para que nos hable específicamente sobre la colección lingüística. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a los asistentes. Buenas tardes. Bueno, la colección lingüística, como ya ha dicho Araceli, está dirigida por mí, pero está dirigida fundamentalmente por ella y por mí. Y aquí el orden de los elementos de la coordinación no es irrelevante, sino que es fundamental. Hace ya tiempo, desde que entré en la, ¿cómo se llama?, en la pista de salida ya para la jubilación, pues bueno, se prestó a actuar como codirectora de la colección, que en realidad está haciendo bastante más. La colección de lingüística, en una editorial como de la universidad, que cuenta con una facultad de filología tan potente como esta, y donde además, entre otras muchas disciplinas, el estudio científico del lenguaje tiene un lugar fundamental, pero no solamente un lugar fundamental porque esté obligado a ello, porque esté obligado a la facultad a ello, sino además porque muchos de sus miembros se dedican en
en su labor, en su tarea investigadora, a las cuestiones del análisis lingüístico, de la teoría lingüística, del contraste de lenguas, de la variación en las lenguas, etcétera. De manera que esta ha sido siempre, si no con el nombre de colección lingüística que ahora tiene, pero sí ha sido una de las áreas o uno de los ámbitos donde la actividad de lo que fue en su tiempo el servicio de publicaciones y desde el año 14 o 15, no recuerdo exactamente, editorial Universidad de Sevilla, en el formato y en la estructura que tiene ahora, pues estos trabajos de lingüística vinieron teniendo un lugar bastante notable. Recuerdo las publicaciones sobre la sociolingüística del habla de Sevilla, que había emprendido un grupo de trabajo del departamento nuestro de lengua española, y después, bueno, pues creó una primera colección en la que yo también participé como autor, una pequeña monografía, después se fueron añadiendo otras, hasta que ya el año 15, si no recuerdo mal, pues se constituyó formalmente la colección lingüística con un consejo editorial, con un consejo asesor, que es el encargado de buscar los evaluadores para cada una de las obras que se presentan. ¿Cuáles son nuestras intenciones en esta colección lingüística? Pues aunque los directores somos, bueno, los codirectores somos del ámbito de lengua española, sin embargo, la colección lingüística no se limita ni mucho menos al español. Es decir, en principio y en teoría, la colección lingüística tiene como objetivo el análisis científico de cualquiera de las lenguas que se imparten en la facultad o que no se impartan en la facultad. Es decir, no está vinculada necesariamente a la docencia. Es verdad que por razones, digamos, de volumen de personal o de volumen de trabajo, buena parte de los estudios que se publican son sobre el español, sobre el inglés, son las dos lenguas que, digamos, concentran fundamentalmente la tarea investigadora que se revela en estos libros. Pero, por supuesto, hay estudios sobre las lenguas clásicas, sobre el francés, en fin. Hay también una de las últimas publicaciones, no sé si es del 23 o del 22, en un estudio de una compañera nuestra, Elena Carmona, sobre una comparación de cartas en fin, entre el francés y el español, y, por tanto, en este sentido somos abiertos. Como lo somos también en la lengua en que se publican estas monografías. Mayoritariamente, claro, la lengua en que se publica es el español, pero también se utiliza el inglés. Y no sé si se ha utilizado alguna vez alguna otra lengua, creo que no, francés o italiano, no lo recuerdo, sí el inglés. Y no solamente se ha utilizado el inglés en obras que se refieren a la lengua inglesa, sino aquí hay un ejemplo, un estudio sobre las consecutivas en español que está en inglés. Es decir, es digamos una ofrenda al dominio del inglés como lengua científica, contra el que, bueno, pues algunos viejos, no que nos rebelemos, pero, bueno, no consideramos que quizá no debería ser tanto, al menos en nuestro ámbito, pero, en fin, esa posiblemente sea una batalla relativamente perdida. Luego, la colección como tal, evidentemente, no tiene digamos, una línea teórica dominante, no tiene una ideología, en el mejor de los sentidos, por detrás, pero sí es verdad que hay ámbitos en los que, que es lo que más se trabaja o lo que consideramos después de las evaluaciones que se hacen, hay una serie de líneas que, más que líneas, hay una cierta dirección que está muy presente en muchas de las obras. Y son esas que tienen que ver con la lingüística como estudio de la lengua en su funcionamiento. Es decir, no tanto de la lengua como el esquema abstracto, la maquinaria
esa maquinaria que se describe formalmente y que algunas escuelas estructurales o postestructurales ha dominado, sino que lo que realmente parece que nos atrae más, o que atrae más a la atención de los investigadores, es justamente eso, la lengua en su actuación, y por tanto el análisis del discurso, la sociolingüística, el análisis social del lenguaje. Le voy a citar pues algunos de los títulos, como mi inglés hablado es un poco desastroso, que les he citado, es una aproximación construccional a los marcadores del discurso consecutivos en español. Marcadores del discurso es uno de los ámbitos de trabajo hoy fundamentales o más desarrollados dentro de la lingüística. Me voy a referir solamente a obras del 23 y del 24, es decir, las más recientes. La marcación discursiva en español, descripción y análisis estadístico, otro elemento también, la cuantificación en el análisis lingüístico que también se introduce, lenguaje y sociedad, acercamientos, teorías, problemas y perspectivas, la terminología de la semántica, la pasión por el discurso, teoría crítica de la lingüística y el lenguaje. Es decir, ahí, por tanto, no es que se impongan, ni mucho menos esas líneas, pero, en cierto modo, puede acabar constituyendo, o podría constituir una cierta marca, un cierto sello. Es decir, esa preocupación que no es que sea ni mucho menos una manía personal mía como director o como codirector o de la dirección de la editorial, sino porque es justamente lo que más y mejor se está trabajando hoy en lingüística. Pero, por supuesto, la colección lingüística no se limita a las perspectivas sincrónicas, no se limita a esto. Hay estudios, y ahí sí que entro y me satisface, puesto que mi ámbito es más bien el de historiador de la lengua, pues hay estudios históricos, estudios de naturaleza histórica, y algunos, bueno, muy recientes, hay dos en estos dos últimos años. Uno, bueno, lo voy a citar, soy coordinador junto con otros profesores del departamento nuestro, Santiago del Rey, Marta Fernández, María Méndez, una monografía colectiva sobre Antonio de Nebrija y su lugar en la historia de la lingüística, a propósito de una obra que surgió como un epifenómeno del centenario, del quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, el quinto centenario que ocurrió en el 2022, y a partir de ahí se elaboró esta monografía colectiva, que es hecha por especialistas muy notables, y que, bueno, pues creemos que va a ser un elemento fundamental. Hay también otro de carácter histórico, la antroponimia en el Reino de Sevilla, también de otro de nuestros compañeros de departamento, que incide también en otro de los ámbitos de la lingüística histórica. Y después quiero ya, para ir rematando, porque a tenor de lo que estoy diciendo parece como si la producción, y esto no ocurre solo con nuestra colección, sino con todas, emanara de las personas que formamos parte de esta facultad. No, ni mucho menos. Una notabilísima cantidad de obras vienen de autores de fuera de la Universidad de Sevilla y de fuera de la Universidad Española. Se ha hecho también la recuperación de clásicos inéditos de la lingüística. Recuerdo la obra de Coseriu, que fue coordinada, si no recuerdo mal, por un lingüista chileno, Alfredo Matus. Se han hecho estudios procedentes de investigadores alemanes, actualmente en Suiza, como Johannes Kabatek. Se han hecho, es decir, hay una presencia muy notable de investigadores y de estudiosos y de autores que proceden de fuera de la Universidad de Sevilla. Es verdad que también eso está condicionado por la política de promoción que, bueno, iba a decir que padecemos. Yo, afortunadamente, ya no padezco y no voy a padecer. La imposición casi, o la minusvaloración de que se publique en la misma universidad en donde uno está.
me parece un absurdo, me ha parecido siempre un absurdo, pero un absurdo que es, bueno, como pelearse contra los molinos de viento no hay manera. Es decir, si una editorial tiene un comité de selección, tiene unos evaluadores serios y rigurosos, lo mismo da que el que publique sea de aquí como que sea de Suiza o sea de Chile. Da exactamente igual. Bueno, la política va por otro lado. Afortunadamente, como yo digo, yo no lo tengo ya que sufrir, pero ustedes o varios de ustedes sí lo van a hacer. Pero no solamente es por eso, es que también la idea de la colección era abrirse, es decir, no quedarse, porque a veces eso ha sido una tentación, una tendencia de editoriales universitarias, de servicios de publicaciones de universidades, ser la vía de publicación de tesis doctorales de la universidad, de congresos de la universidad, de jornadas y coloquios de la universidad, y era, claro, pues a veces eso daba un ámbito de círculo cerrado. No, en este sentido, a veces como se dice algunas veces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, esa imposición de la política de la promoción universitaria, de no publicar en la casa de uno, pues también nos ayuda a atraer talento de fuera. Y bueno, pues en esta amplitud se ve también en la amplitud de líneas. Hay estudios de traductología, hay estudios históricos de historiografía lingüística, estudios de teoría lingüística, de análisis descriptivo, en fin, en este sentido se puede decir que, y debemos decir que la colección lingüística, desde que la constituimos formalmente, pues ha intentado ser lo más amplia posible y recoger, en la medida de las capacidades, claro, de las capacidades de trabajo, de producción y económicas, recoger lo que hoy se está y cómo se está hoy trabajando en el ámbito de la lingüística en España y fuera de ella. Y nada más. En fin, aquí tienen ustedes en la página de la editorial la colección. El otro día la estuve repasando y la verdad es que, aunque ya la conocía, evidentemente, pero volver a verla desde el principio, pues, en fin, me produjo una notable satisfacción. Orgullo, con orgullo y satisfacción, más aún cuando ya, como digo, ya mismo... ¿Qué te gusta decir que te estás viendo? Sí, me voy, pero no me voy. Y bueno, pues sí, es un orgullo el poder decirlo. Muchas gracias y bueno, pues ya dejo la palabra a los compañeros. Muchísimas gracias, Rafael. Aparte de mirar en el catálogo, yo me he traído los 3 últimos números que hemos publicado. Luego busco voluntarios para querer llevarse la antroponimia del Reino de Sevilla, el libro sobre Antonio de Nebrija o el que tenga ganas de leer en inglés sobre marcadores del discurso, el de A Constructional Approach to Spanish Consecutive Discourse Markers. Le voy a dar la palabra a continuación a la profesora Carmen de Mora, a la que me alegra, como a Nacho también, muchísimo volver a ver en nuestro edificio, que es el alma de la colección Escritores del Cono Sur, cuyos 2 últimos libros han estado dedicados, como he dicho ya antes, a Aida Vitale y a Griselda Gambaro, y a quien también le quiero pedir que nos cuente, en este caso sí, cómo surgió la idea de la colección, porque es una idea tuya. A Rafael le tocó el encargo por parte del anterior director de la editorial, por parte de Antonio Caballos, pero en tu caso, Carmen, me encantaría que contaras de dónde surge la idea, a qué se dedica la colección y cómo se hace cada uno de los números. No sé si se me oye bien porque tengo una voz pésima. Antes que nada, yo quiero agradecerte que hayas tenido esta iniciativa, que me parece interesante, la de dar a conocer y difundir las colecciones que se publican con el sello de la Universidad de Sevilla, y te agradezco también que, en fin, me hayas invitado a estar en esta mesa. Bueno, la idea se me ocurrió, pero por supuesto la contrasté con la idea de otros compañeros del grupo, porque en realidad esta colección pertenece al grupo de investigación Relaciones Literarias
entre Andalucía y América, al que pertenezco, que es un grupo adscrito al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de esta facultad. Y les pareció bien, no era un proyecto en principio muy ambicioso al estar restringido al Cono Sur, pero tampoco disponíamos de demasiado presupuesto para ser más ambicioso en esa línea, ¿no? Está centrado en un repertorio de autores, son estudios monográficos centrados en un repertorio de autores pertenecientes a esta área geográfica y cultural, que es el Cono Sur, y que está integrada, como sabéis todos, por Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Por qué surgió la idea de una colección de este tipo? Pues se debe al vacío que existe, pienso, en el planteamiento académico de la literatura hispanoamericana contemporánea en las universidades, que casi siempre se limita a una lista, ya podemos decir canónica, de ciertos autores, como por ejemplo en narrativa, pues la figura de Jorge Luis Borges, los escritores del boom. A veces se incluía en esa lista algún autor de las décadas siguientes. Lo mismo sucedía en poesía, con las figuras de Huidobro, Vallejo, Neruda, Paz y Nicanor Parra, que son los que suelen estudiarse en los programas de las asignaturas, y lo mismo podemos decir del teatro. Cuando el estudioso, el especializado en la materia de literatura hispanoamericana, quiere trabajar sobre un autor más actual, posterior al boom, pues se encontraba con un vacío bibliográfico, porque lo que había preferentemente sobre estos autores, no digo en todos los casos, pero en muchos de ellos, artículos dispersos o estudios monográficos escritos o supeditados más bien a una determinada perspectiva, pero no estudios abarcadores y a la vez profundos, elaborados con rigor, con el rigor necesario para este tipo de trabajo, etc. Entonces, por eso se nos ocurrió la idea de centrarnos en estudios monográficos sobre autores del Cono Sur, pero de una manera muy abarcadora. Claro, y esto me lo podéis decir, podíamos haber elegido otras áreas geográficas de Latinoamérica, porque tiene escritores excelentes, aunque no muchos se conocen fuera de su frontera. Podíamos habernos centrado en la literatura mexicana, en la literatura caribeña, sobre todo de Cuba y Puerto Rico, pero también de países como Venezuela, Colombia o incluso la literatura peruana. La elección del Cono Sur, primero porque es un área geográfica y cultural muy amplia, y porque por la calidad verdaderamente extraordinaria de muchas de sus obras en los distintos géneros literarios, en teatro, en poesía y en narrativa. Otra cuestión es la dificultad que a veces tienen esas obras para llegar a España. No trascienden su frontera, las fronteras de sus países, porque bueno, la difusión de la literatura a veces es muy aleatoria y depende de fluctuaciones de las relaciones de mercado y literatura. Y, por ejemplo, Ida Vitale, que ha citado antes Araceli, pues apenas era conocida antes de que le dieran el Cervantes, pero ya sabíamos algunos que es una gran poeta uruguaya y una gran poeta latinoamericana. Pero ¿quiénes leen a Ida Vitale? Si alguien quiere acercarse a ella, pues ahí tiene un volumen que le permitirá penetrar en una poesía fundamentalmente compleja, nada fácil. Otra cuestión interesante, y aquí
hago referencia a lo que ya ha dicho mi compañero Rafael Cano, que nos interesaba mucho la vertiente internacional de estas obras. O sea, por principios, queríamos que fueran volúmenes en los que colaboraran especialistas de distintos países. O sea, por supuesto, los miembros del grupo que coordinan algunos volúmenes, pero también son coordinados por profesores de otras universidades españolas, de otras universidades europeas e incluso latinoamericanas. Por ejemplo, el monográfico sobre armonía Somers pues, está coordinado por una profesora de Argentina que además es la que tiene a su cargo, la que se ha ocupado del archivo de armonía Somers que se encuentra en la Universidad de Poitiers. Siempre hemos hecho una selección en función de la calidad. Hemos procurado también que, puesto que el título de esta colección es Escritores del Cono Sur, que siempre participaran algunos de los especialistas más reconocidos en esa literatura. ¿Por qué? Porque ellos son magníficos conocedores de los contextos, un factor fundamental para adentrarse en el conocimiento de una obra literaria. Y nadie como ellos para conocer esos contextos de producción de las obras y para aportar un enfoque y una visión muy diferente de la literatura a la que a veces tenemos desde Europa o desde España. Ya para referirme a algunos... bueno, quería decir también que la colección está dirigida, de preferencia, a un público universitario y de especialistas, pero también está destinada a aquellos lectores cultos que se interesen por las obras de los autores que publicamos, que es una manera de facilitarle el acceso a esas obras. Otra característica de los volúmenes es que todos ellos presentan un texto al principio, un texto inédito o ya publicado, pero que conviene retomar del autor o autora sobre el que trata el volumen. A veces incluimos una entrevista al final. Y la presentación del volumen también regularmente está a cargo del coordinador, que ofrece un itinerario biobibliográfico de las obras del autor y presenta los contenidos. Los contenidos, un poco de la estructura de los libros, ¿no? Que es muy similar. Los contenidos están distribuidos de acuerdo con las cuestiones que se tratan en ellos y siempre procurando contraponer enfoques diferentes. O sea, que no se presente una misma visión de los autores, sino que haya un contraste entre los distintos colaboradores. Autores que hemos publicado, algunos nombres les sonarán, otros quizá menos, pero son todos autores fundamentales. Enrique Lin, Ricardo Piglia, Isidora Aguirre, Olga Orozco, Juan Gelman, que él fue Premio Cervantes, Juan José Saer, Cristina Peri Rossi, que también fue Premio Cervantes, Armonía Somers, Mario Lebrero, Ida Vitale y Griselda Cambaro. Y precisamente porque la hemos citado ya en un par de ocasiones en esta mesa, el libro de Ida Vitale, pues por ser uno de los últimos, voy a referirme brevemente a él. Este libro de la escritora uruguaya, ya de edad bastante avanzada, pero muy lúcida todavía, Ida Vitale, pues el volumen está coordinado por una profesora de la Universidad de Salamanca, María José Bruña Bragado, y se titula La escritura como morada. Ida Vitale, porque todos los volúmenes llevan
previamente el nombre del autor y seguido de un título, que en este caso es La escritura como morada. Ella, como ya dije, apenas era conocida antes en España y, por lo tanto, este monográfico resulta bastante útil para acercarse a su obra. Y al comienzo lleva además 2 textos transcritos de 2 conferencias que ella impartió en la residencia de estudiantes dentro del programa Poesía en Residencia. Esto ocurrió en 2008. El primero se titula Lo que me ofreció el mundo cuando empecé a escribir, donde ella cuenta de forma magistral su iniciación a la lectura y su iniciación a la vida. Y el segundo lo titula Lo que traté de hacer con ello, donde va desgranando reflexiones sobre su poesía y sobre su manera de entenderla. Desde luego, la coordinadora del volumen ha contado con especialistas uruguayos que figuran entre los mejores conocedores de la obra de Ida Vitale. Por lo tanto, creo que no es exagerado decir que este monográfico constituye una brújula imprescindible para transitar por la compleja poesía de la autora. No voy a detenerme más en los rasgos porque creo que lo fundamental, aunque sea de manera breve, ya lo he dicho y pueden ustedes hacerse una idea de cuáles son los criterios que hemos seguido en la colección y el objetivo que perseguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ya estoy viendo yo a Griselda Gambaro preparando el discurso de recepción del Cervantes que le toque, porque este año le tocaba a España, le ha tocado a Luis Mateo Díez, a ver si le toca a Griselda Gambaro. Otra cosa que quería añadir y que no fue premeditada, porque no fue premeditada, pero me he dado cuenta que en esa selección de autores hay muchas mujeres y dramaturgas. Y bueno, no es por decir, que tienen que figurar mujeres, no en absoluto. Ha sido siempre buscando la calidad de los autores y de los textos. Y bueno, pues si no conocéis la obra de Griselda Gambaro, el libro de Ida Vitale ya tiene dueño, me ha sido pedido con antelación, pero el de Griselda Gambaro, que como acaba de decir Carmen de Mora, es una dramaturga, yo creo que poquísimo conocida en España, muy buena y que le darán el Cervantes dentro de poco. Por otra dramaturga. Sí, es verdad. Gracia Morales, de la Universidad de Granada, que conoce muy bien el tema, así que ella... Y tiene un capítulo muy bueno una querida compañera nuestra, Ana Sánchez Acevedo, que también es investigadora y dramaturga ella misma, así que... Bueno, que todavía no tiene dueño el de Griselda Gambaro. Y a continuación tiene la palabra el profesor Juan Montero, que es el director de la colección Literatura. Él también aceptó ese reto por encargo del profesor Antonio Caballos y desde entonces sigue al pie del cañón. Ya vas despidiendo directores de editorial, pero te quedas tú al frente de la colección Literatura. Pues nada, si nos quieres contar también cuáles son las directrices de la colección Literatura y destacar lo que tú consideres, Juan, muchísimas gracias por estar en este acto. No, gracias, Araceli, por haber pensado en organizar esta actividad. Bueno, sí, la colección Literatura es una de las más longevas, creo yo, de la editorial. Según figura en la página web, ya existe desde el año 93, se han publicado más de 150 títulos en ella. Y esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? El inconveniente, claro, estamos hablando de una colección que surgió, como también la de lingüística, entendido, ¿no? En la etapa en la que la editorial era todavía secretariado de publicaciones. Bueno, eso creaba unas inercias, digamos, que ha costado algún tiempo y esfuerzo ir superando, ¿no? Efectivamente, Antonio Caballos, como director de la editorial, pues tuvo un papel muy importante, digamos, en
darle un nuevo enfoque a la colección y ponerla rumbo, digamos, al objetivo que nos venía de algún modo marcado, que era el conseguir el sello de calidad editorial, ¿verdad? Y bueno, él pensó que efectivamente fue quien pensó que yo podía dirigir esta colección, de lo cual pues siempre le estaré agradecido. Aunque es verdad que he tenido momentos de desánimo, debo confesarlo, y que incluso entregué una carta de renuncia en algún momento, no recuerdo ahora la fecha, pero que se debió de quedar en algún cajón porque nadie le hizo caso. Entonces, bueno, pues sigo siendo director después de renunciar incluso, ¿no? Y lo hago con gusto, sobre todo en esta última etapa, debo decirlo, porque es verdad que desde que Araceli López Serena ha tomado el mando de la editorial, pues se ha notado un impulso, digamos, ¿no? Antonio Caballo hizo un gran trabajo, pero Araceli lo ha llevado a su culminación, le ha dado ya velocidad de crucero, ¿no?, a la editorial y a las colecciones que se integran en ella, ¿verdad? Así que ahí estamos. A mí me hubiese gustado que la colección se titulase Literaturas, realmente, ¿no? Y se lo dije a Antonio Caballos. Pero bueno, él prefirió mantener el nombre que venía de antiguo. Pero Literaturas refleja mejor lo que la colección es, ya que en esta colección pues se da cabida, como se puede ver leyendo simplemente el comité científico, el comité editorial, se da cabida a todas las especialidades que tienen que ver con la literatura en nuestra facultad, e incluso algunas, se han publicado libros de algunas especialidades que no tienen representación acá en nuestra facultad. Hemos publicado algún trabajo sobre literatura griega contemporánea, sobre literatura brasileña. Es decir, que si algo caracteriza a la colección es precisamente ese rasgo de la pluralidad, porque entran todas las literaturas, de cualquier original que nos llegue sobre tema literario va a ser considerado, ¿no?, independientemente, ya digo, de que esa materia esté incorporada en los planes académicos de nuestra Facultad de Filología. Entonces, la editorial ha procurado, la colección, perdón, ha procurado, en la misma línea de lo que ha explicado Rafael Cano, ¿no?, ha procurado servir de cauce, tradicionalmente ha procurado servir de cauce a los investigadores de la Universidad de Sevilla, especialmente de la Facultad de Filología, que han querido presentar sus investigaciones, ya sea resultado de una tesis doctoral, revisada y adaptada desde luego, ya sea el resultado de un trabajo individual, ya sea el resultado de los trabajos colectivos, de grupos y proyectos de investigación, pues siempre la colección ha estado abierta, digamos, a recibir ese tipo de material, y lo hemos hecho pues con el convencimiento, efectivamente, de que eso no es ningún demérito. En definitiva, lo que hay que valorar es la calidad del trabajo, y para eso están los comités, los reseñistas y quienes tienen que, de alguna manera, velar o confirmar que el trabajo reúne la calidad científica necesaria, ¿no? Nunca lo he visto como un demérito, ¿no?, ni mucho menos publicar en la propia editorial. De hecho, el grupo de investigación del que formo parte, pues durante muchos años tenía una línea propia de publicaciones dentro de la editorial, que luego hemos integrado en Colección Literatura. Y con esto no te quiero decir, Carmen, que el Cono Sur se acabe integrando. Me parece muy bien que tenga su espacio, me parece muy bien, ¿no? Pero además de eso, efectivamente, como también, ya digo, ha explicado Rafael Cano, pues era un objetivo que queríamos conseguir, el de abrir la colección a investigadores de otras universidades, tanto españolas como
extranjera, ¿no? Y ese objetivo se ha ido cumpliendo también en los últimos años con bastante asiduidad. La prueba es que nos han dado el sello de calidad, que es una de las condiciones, ¿no?, que la agencia nos impone, ¿no?, el que haya autores de fuera de la propia universidad. De hecho, en esos volúmenes colectivos que a veces surgen de los grupos de investigación de nuestra facultad, colaboran muchas personas de otros ámbitos, ¿no?, de otros lugares. Es decir, que ya la propia actividad de la facultad lleva a esa colaboración. Y luego también querría subrayar dentro de la colección, como otro de los signos de esta apertura, la buena disposición a las coediciones con editoriales españolas o incluso también a veces con editoriales de fuera de España, ¿no? Alguna coedición con la Sorbona, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con universidades más o menos próximas, ¿no? Y todo eso nos garantiza la diversidad, la pluralidad a la que me refería antes, ¿no? Y luego definir una línea de publicaciones pues es muy difícil en una colección tan abierta a temáticas y a espacios culturales diferentes, ¿no?, como es esta. Entonces, el repaso del catálogo nos hace ver que la variedad es lo que impera, ¿no?, como es previsible. Es verdad que yo creo que es un rasgo interesante que conviene destacar, es que, porque no suele ser tan frecuente, me parece, en editoriales y en colecciones de este tipo, es que le damos bastante cabida a las ediciones de texto. En formatos muy diferentes. Es decir, desde la edición crítica de un texto de literatura española, fruto de una tesis doctoral habitualmente, pero también publicamos traducciones, por ejemplo. Recientemente se ha publicado la espléndida traducción de la Eneida que ha hecho el profesor fue profesor mío de latín en esta facultad, Bartolomé Segura Ramos. Se ha publicado una antología de poesía francesa traducida en 2 tomos. En fin, la cabida que le damos mucha cabida no solo a los estudios de las monografías, sino también a la publicación de textos. Y esto creo que es un rasgo distintivo quizás de nuestra colección con respecto a otras que quizás no lo hacen con tanta frecuencia como nosotros, ¿no? De los últimos títulos que hemos publicado, pues efectivamente ahí está. Este libro, de Ana Zapata, este es un libro que ha tenido una trayectoria larguísima, ¿verdad?, para publicarse, pues yo lo recuerdo de hace años ya. A ver, y luego he visto, por la evolución que ha sufrido, por el cambio que ha sufrido el título, la poesía testimonial humanista y transnacional de Nancy Morejón, de la mujer negra cubana a George Floyd, que es que ella ha querido actualizar, la autora ha querido actualizar la obra para recoger los últimos escritos de la última obra de esta autora cubana radicada en Estados Unidos, si no recuerdo mal, y representante de esto que llaman allí humanismo, feminismo negro, por así decirlo, que es la desgraciada muerte de este ciudadano George Floyd, que tanta repercusión tuvo en su momento, ¿no?, y tanta huella ha dejado, ¿no? Y entiendo que esa ha sido una de las razones, al menos, de que se haya alargado tantísimo el proceso de publicación de este libro. Pero bueno, ahí está, finalmente, ¿no? Y sé que ahora mismo hay también varios en fase de editorial, algunos de los cuales también lleva
lleva su tiempo, pero bueno, serán frutos maduros cuando acaben saliendo, ¿no? La otra de las novedades más recientes, que antes citabas con tu inglés impecable, también este es uno de esos volúmenes colectivos a los que me refería antes, ¿no? Fruto de los trabajos de grupos de investigación, en este caso el grupo en el que trabajaba nuestra compañera Josefa o Pepa Fernández, ¿no? Sobre teatro norteamericano fundamentalmente, ¿no? Y bueno, ya digo, el catálogo es amplísimo. Y yo invito a todos los presentes a darle un repaso, porque seguro que van a encontrar alguna o más de una pieza de interés, ¿no? He visto con cierta satisfacción que uno de los últimos que hemos publicado ya está agotado, que no es tan fácil. El volumen que surgió de una reunión sobre pliegos de cordel, que se hizo hace no tanto, 2 o 3 años. No, es un libro es de los más recientes y sin embargo ya está agotado. Verdaderamente es que es un libro que estaban todos los especialistas realmente ahí. Y bueno, se ve que dimos con la tecla en este caso, ¿no? En fin, ya digo, el catálogo está a disposición de todos. Animo a los presentes a que difundan la idea de que la colección está abierta a todos los miembros de la facultad, por si alguien todavía no se ha enterado. Y nada más, no quiero alargarme porque todavía quedan 3 colecciones por presentarse y luego se nos hace tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Que queréis aplaudirles a los 3, les aplaudís. Bueno, pues vamos a continuar con otra de las colecciones que tiene sede en la Facultad de Filología, porque su directora es profesora de la Facultad de Filología. También en este caso la colección existe como iniciativa personal de la profesora Fátima Roldán, que es la que está situada a mi izquierda, que, como se puede ver por el nombre de la colección, que se llama Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster La Real, pues comenzó en realidad por una colaboración con el Ayuntamiento de Almonaster La Real. Eso lo va a contar ella ahora con mucho más detalle. Por favor, no pongáis los móviles encima de la mesa porque se generan interferencias. Entonces hay que ponerlos o en el suelo o en los bolsillos de los pantalones. Bueno, aunque había sido una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Almonaster y se ha mantenido durante todo este tiempo el nombre y se va a mantener, en realidad cuando llegó el momento de poder solicitar los primeros sellos de calidad en edición académica, que fue la convocatoria de 2017, pues aparte de la colección lingüística y de 2 colecciones de la Facultad de Geografía e Historia, la colección Historia y la colección SPAL, monografías de arqueología, la única otra colección que estaba preparada para recibir el sello de calidad en ese momento era la colección Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster La Real, que efectivamente lo consiguió en 2017 y lo ha renovado en 2022. Esto creo que Carmen no lo sabe, pero también estaba preparada su colección, la colección Escritores del Cono Sur. Solamente incumplía un requisito que os va a parecer ridículo, pero que es así. No tenía ningún rechazo. No se puede conseguir el sello de calidad en edición académica a menos que en el periodo de 5 años que se somete a evaluación se haya recibido algún original que los evaluadores hayan rechazado. Como es natural, ese no puede ser nunca el caso de la colección Escritores del Cono Sur, porque habéis visto que se encarga la elaboración de un volumen coordinado a una persona que reúne a los mejores especialistas, de forma que, bueno, como es una colección que tiene su propio alcance, que tiene su propia razón de ser,
que tiene su propia repercusión, porque el de Ida Vitale no está agotado como el de la literatura de Corder, pero le falta poco porque de verdad que fue un boom cuando le dieron el Cervantes. Pues nos planteamos que es verdad que por un lado queremos tener el mayor número de sellos de calidad posible, no por nada, sino porque es un servicio que le prestamos a los autores que publican con nuestro sello, para los cuales es una garantía en todos los tipos de evaluación contar con ese sello. Pero también queremos mantener colecciones que no necesariamente se avengan a todos los requisitos de la bibliometría. Y bueno, como en el caso de escritores del Cono Sur, si algún autor curricularmente necesita publicar algo de literatura, ya tiene a su disposición la colección literatura, pues creo que preferimos que continúe la colección Escritores del Cono Sur con el espíritu con el que se inauguró y teniendo su propia relevancia y su propio alcance, y no teniendo que fabricar ahora libros que vayan a ser rechazados porque lo exige el sello de calidad. Entonces, creo que nunca se lo había dicho a Carmen, que su colección estaba preparada para tener el sello de calidad, pero que no tenía rechazo. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no. Era el único criterio que no se cumplía, que no habíamos tenido a bien rechazar ningún original. En fin, ¿qué le vamos a hacer? En el caso de la colección Estudios Árabes Islámicos de Almonaster La Real, conseguimos tener el rechazo. De hecho, ahora están entrando también originales, porque ahora contará Fátima que esa colección también empezó exclusivamente con volúmenes coordinados, pero ya se ha abierto para ir manteniendo el sello de calidad, y yo ya me callo y le dejo la palabra a la profesora Fátima Roldán para que nos hable sobre Estudios Árabes Islámicos de Almonaster La Real, que también tiene siempre unas cubiertas preciosas, como podéis ver en esa imagen y en los libros que se ha traído Fátima. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias a Nacho por la buenísima idea que habéis tenido de celebrar el Día del Libro pues con esta presentación. Además, nos ha permitido reunirnos para hablar de temas que nos interesan a todos, para conocer un poquito más de cerca nuestras colecciones, etcétera. Pues gracias, Antonio. Como acaba de comentaros Araceli, es verdad que esta colección surgió de una manera un tanto peculiar y partió del propio Ayuntamiento de Almonaster La Real, donde se celebran todos los años unas jornadas islámicas, y en aquel momento el responsable de Cultura, una persona con un gran interés por los temas relacionados con el mundo árabe islámico, pues me encargó la organización de un encuentro, en fin. En aquel momento lo pensé y se organizó el primer simposio internacional de Almonaster La Real, que se dedicó a una temática concreta que fue espiritualidad y convivencia en Al-Ándalus. Los títulos, desde el primer momento, han sido elegidos pues por mí, ¿no? Salvo en una ocasión, que fue una sugerencia del ayuntamiento, el resto de las veces la libertad era absoluta. La cuestión es que este señor era tanto su interés y es tanta su pasión por estos temas que también me animó a dar forma a un libro que no se tendría que entender como unas actas, ni mucho menos, porque se publicarían de forma no inmediata, ni tampoco existía la obligación de presentar exactamente lo que se había presentado en el simposio correspondiente, sino que además estaba abierto a la participación de otros tantos autores. Y aquello ocurrió en el año 2005 y el primer libro aparecía en el año 2006. En aquel momento yo no me podía imaginar que nos íbamos a convertir en una colección y con sello de calidad, obtenido por 2 veces, bueno, todo motivos de alegría y de satisfacción. La cuestión es que, como la periodicidad en la publicación era continua, todos los años sacábamos un libro, siempre las temáticas, como les digo, variadas y siempre, bueno, desde mi punto de vista, atractivas, ¿no? En el sentido de que se presentaba un libro con una serie de capítulos en torno a una temática común.
pero no en ningún caso se circunscribía al ámbito del arabismo exclusivamente. Si bien es verdad que la mayoría de los participantes eran arabistas, o han sido o son arabistas, pero a mí me parecía imprescindible que estos libros entonces, colección después, etcétera, hasta el día de hoy, mostraran la propia interdisciplinaridad que corresponde y que muestran los estudios árabes e islámicos. Si os echáis un vistazo, ¿no?, al elenco de asignaturas que se imparten no solo en Sevilla, sino en cualquier otra universidad dentro y fuera de España, en lo referente a estudios árabes, os daréis cuenta que, claro, la lengua árabe, los temas de lingüística son el eje esencial, pero después hay un elenco de materiales que, bueno, que podemos estudiar desde historias del mundo árabe clásico o contemporáneo, pasando, por supuesto, por las literaturas y también pensamientos, arte, estética, ciencia. Bueno, hay tantas materias que se imparten y que se estudian desde el arabismo que me parecía muy importante que esta colección fuese también como con un espejo, ¿no?, de alguna manera, y al mismo tiempo un escaparate de aquello que estamos haciendo los arabistas continuamente. Y para ello también me parecía muy interesante invitar a profesionales, investigadores, todos ellos, de otros campos que no fueran el del arabismo, como les decía, y ahí abrimos pues el foco pues al ámbito de la arquitectura, de la arqueología, del cine, de la música, de la poesía. Bueno, la poesía, claro, dentro del mundo árabe hemos tratado mucha poesía, pero al mismo tiempo que tenemos artículos escritos por arabistas de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestro país, tanto de Europa como de Estados Unidos o del mundo árabe, hay un poco de todo, pues han participado pues arquitectos, les nombraré algunos que seguramente les sonarán, pues por ejemplo Alfonso Jiménez o Rafael Manzano o Jaime Montaner, por poner algún ejemplo. Todos ellos han presentado alguna temática que tenga que ver con algún asunto que los une al mundo árabe, desde lo contemporáneo o desde lo clásico. Por ejemplo, músicos, compositores, pues José María Sánchez Verdú, que tú conoces bien, o César Camarero, Alberto Carretero, por poner algún ejemplo, ¿no? Intérpretes, pues han estado Ramón López, que es un conocido, reconocido músico de jazz que actuó con Becas, un músico nahua muy conocido también dentro y fuera de España, o, por ejemplo, Pedro Rojas Ogayar, conocerás también, que es un guitarrista famoso. Pintores, por ejemplo, Juan Fernández Lacomba o Jannós. En fin, con esta pequeña selección que les acabo de hacer, todo el mundo se puede dar cuenta cómo el mundo de la cultura, el mundo del conocimiento en cualquiera de sus materias está vinculado, puede estar vinculado con el arabismo, y esto lo muestra la colección de estudios árabes e islámicos de Almonaster La Real. Por lo tanto, como les digo, la interdisciplinaridad es básica. Decía antes Araceli que las cubiertas eran muy atractivas, y es verdad que el libro se cuida mucho desde la propia cubierta, porque siempre hemos tenido claro que si el contenido es importantísimo y es buenísimo, la cubierta tiene que ser atractiva también. Por lo tanto, algunos son pintores, otros depende de detalles, pero en todos los casos van con cartulina verjurada, el papel es crema, y después contamos también con la colaboración inestimable de un maquetador fantástico que es Pedro Bazán Correa, que es una persona, un profesional que ya conoce porque llevamos muchos años trabajando juntos, y es tan fácil trabajar con él que los libros, ¿verdad?, pues salen pues casi del tirón, ¿no? En un primer momento, los primeros volúmenes los coordinaba yo, pero ya en el momento que convertimos esta colección en lo que hoy es, pues empecé a invitar a distintos profesionales
muchos de ellos arabistas, para que editaran, coordinaran cada uno de los volúmenes que se publicaban. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes a Christine Mazzoli, que es una arabista reconocida de la Universidad de Nantes, o en este caso tienen a la profesora Susana Díaz de la Universidad de Évora. En este caso es una compañera de la casa, Olga Torres. Bueno, y en este que tienen aquí, de la imagen y la palabra en el Islam, pues en ese sí que me encargué yo misma, porque pertenece a una etapa, como les digo, de los primeros tiempos. Todos los libros tienen al final un apartado de apéndices gráficos que van a color y con papel satinado. Claro que también le dan la peculiaridad que tiene esta publicación. No sería un poco absurdo que yo aquí hiciera ahora mismo una lista de arabistas que han participado, porque bueno, algunos les suenan, otros no, pero sí que les diré que también compañeros de la casa no arabistas han participado en estos libros. Por ejemplo, Manuel Ángel Vázquez Medel, Miguel Ropero, Paco González Ponce, bueno, por decir algunos, ¿no? Quiero decirles que siempre se tienen en cuenta, en la medida de lo posible, a compañeros de la casa y, como no, como les digo, de fuera de la casa. Tengo que decirles que algunos de estos volúmenes están agotados. Hay varios, creo que son 4, y todos ellos tienen pues una versión también digital que la editorial inmediatamente pone a disposición del público, por lo tanto, pues estoy doblemente agradecida. Y también les diré pues que llevamos mucho tiempo recibiendo propuestas para publicar monografías. Por lo tanto, la colección, claro, ya el libro, esto se ha convertido en un atractivo, porque hay gente que me va diciendo, a ver cuándo me invitas a participar en la colección, a ver cuándo me invitas, porque claro, ya es una colección que se ha convertido en una referencia, ¿no?, en el ámbito del arabismo y fuera. Y como les decía, hemos tenido y tenemos propuestas, ofertas que tenemos que estudiar, que vamos calibrando a ver hasta qué punto podemos o no integrar. Nuestra colección, desde luego, está abierta. Tenemos algunas monografías como Lenguas de Argelia, de una profesora argelina, ella de Alicante, que ejerce y que imparte docencia en Alicante, y actualmente tenemos otra que está en el horno, ¿verdad?, que es una traducción e interpretación lingüística y literaria de una colección de obras marroquíes, muy interesante, de poemas marroquíes. Seguiremos publicando monografías y al mismo tiempo seguiremos publicando libros de este tipo, misceláneos en torno a un tema. El que va a salir este año va en torno al viaje, en el que va a participar precisamente mi compañera Rocío Rojas Marcos. Y nada, este también verá la luz probablemente, no con seguridad, en septiembre, porque hay que presentarlo en octubre. Todos los libros se presentan en Almonaster, como no podía ser de otra forma, porque el Ayuntamiento sigue colaborando. Ahora ya es una coedición entre la editorial Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento. Antes se encargaba el Ayuntamiento de forma única. La extensión de los libros es muy variable, tampoco tenemos ahí ninguna preocupación. Hay algunos que han salido enormes, como Labores Constantia, es un libro que tiene 500 páginas. Después hay otros más pequeños, como este del último año, por razones variadas, porque a veces autores que se comprometen para participar, pues al final resulta que no llegan y bueno, pues el libro hay que sacarlo y se saca, y la calidad sigue siendo altísima y ya está. Por lo tanto, como pueden ver, pues los libros son variados, atractivos, y los animo a que los conozcan desde cerca. Estos 3 son míos y además están subrayados y anotados, no los puedo regalar. Este pero sí, yo tengo uno por ahí, el último. Esto es una pintura de un palestino, Kamal Bullata, que murió, aficado en París, que murió hace un par de años y que me dio permiso para poder usar su obra sin ningún problema. El que ven de Labore Constantia, como hay ahí un guiño, también es un detalle de una obra de este autor. En fin, este es August Macke, vamos variando, como les digo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme, Araceli, muchísimas gracias por por colaborar en que esta colección se mantenga y por darle tanto brío. Seguiremos presentando el libro aquí y allá, los libros aquí y allá, y ya está, y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Fátima. Los libros siempre se presentan en octubre en Almonaster, siempre en un día en el que yo, que tengo casa allí, no puedo estar. No sé cómo lo hacemos, pero no he podido estar nunca jamás. Si en la próxima presentación consigo incluso ir, os invito a que vengáis, que es muy bonito nuestro pueblo y además se come muy bien en algunos sitios de Almonaster la Real. Una antigua mezquita del siglo IX que es el emblema del lugar y es lo que justifica que allí se organicen estos actos y es verdaderamente maravillosa. Si no la conocéis, merece la pena. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de la colección Monografías de Gaya, de la que acaba de tomar el relevo en la dirección, aunque no en el compromiso con la colección, el profesor Antonio Chávez. De esta me he traído solamente uno, el de las geografías de Alejandro, porque es que pesan mucho los libros de esta colección y los he tenido que traer yo misma. Entonces, pero Antonio se ha traído más y este de las geografías de Alejandro yo estoy totalmente dispuesta a regalarlo también después. En este caso se trata de una colección bastante reciente que desde su inicio se ha hecho en coedición con la Universidad de Alcalá. Todavía no hemos solicitado el sello de calidad justamente porque la colección es reciente, aunque ya tiene una andadura de varios años, pues como ya habéis oído hay que tener un recorrido con algunos rechazos, en fin, que esto lleva detrás una historia en la que tiene que ir creciendo la colección, pero yo creo que dentro de poco, tanto a la Universidad de Alcalá como a la Universidad de Sevilla, pues les interesa continuar en la solicitud de sellos de calidad y que más o menos la tendremos dispuesta para hacer la solicitud. Pero de la idea de cómo surge esta colección en coedición y de cuál es su temática y cuáles han sido sus publicaciones, nos va a hablar mucho mejor que yo el profesor Antonio Chávez. Gracias, Araceli. Mejor que tú, lo dudo. Voy a intentar, en cualquier caso, ser conciso y breve. Lo primero es lo primero y es agradecer la oportunidad de presentar la colección junto con las demás y agradecer la iniciativa a Nacho por parte de la Facultad de Filología y a Araceli por parte de la editorial de la Universidad de Sevilla. Mi cometido es intentar explicar con toda modestia y sin ninguna pretensión que singulariza a esta colección entre todas las de la Universidad de Sevilla, las del panorama de la edición académica española e incluso, estoy por decir, que europea. Lo fundamental es el vínculo de la colección con la Asociación Internacional Gaya, que algunos profesores de esta facultad, junto con una ilustre compañía de profesores europeos y estadounidenses, fundamos en el año 2014. Pronto se vio la necesidad de dotar a la iniciativa de un vínculo de materialidad y de concreción que no podía ser otro sino la colección de libros, ¿verdad? Que es siempre algo tangible y que permite difundir con facilidad y con prestigio también los trabajos de la asociación. Lo más notable de esta asociación es su especificidad temática, es decir, es un grupo de profesores, todos ellos de gran prestigio, sobre todo los de fuera de la casa, yo no pretendo otra cosa, dedicados al estudio de la geografía y la historiografía en la antigüedad, que es uno de los géneros más prolíficos y más notables de las literaturas antiguas, de la griega y de la latina.
Esa vocación internacional que es característica de la asociación se refleja en la colección y sus señas de identidad se procuraron reflejar en la piedra fundacional, que fue el primer volumen que sigue sirviéndonos como canon para todos los demás trabajos que se publican en la colección, aunque por muchas razones que es inútil detallar ante un público constituido sobre todo por quienes trabajan en colecciones, bueno, detalles que sería prolijo dar aquí y que no aportan nada. ¿Qué es lo característico del canon? Algo que creo que un día como hoy debemos celebrar especialmente y que ya ha comentado Fátima, y que yo denominaría el amor por el libro en su materialidad, la apariencia, el cuidado en la edición, en la tipografía, el que los volúmenes vayan siempre acompañados de índices muy detallados que lo hacen útil para el trabajo del investigador. El cuidado también de la estética en la cubierta, que se aprecia en nuestro caso cuando se abre el volumen. Tengo que decir que en todo esto hay mucho de artesanía y hemos trabajado desde el principio con nuestras pobres armas y herramientas, pero sí tenemos claro que cualquiera de los volúmenes que van a entrar a formar parte de la colección debe responder a estos estándares, ¿no?, que son los reflejados en el canon. También el contenido, por supuesto. El primer volumen fue un homenaje a Pietro Gianni, un ilustre profesor de Macerata, italiano, pionero en nuestros estudios porque fue el artífice de una especie de giro copernicano en algo que parece muy abstracto, pero que para nosotros es muy importante y concreto. Y es el estudio muy pormenorizado y sobre todo muy actualizado, aprovechando tendencias que en los años 60, 70 estaban presentes sobre todo en la psicología, en la antropología, en la sociología, a los textos geográficos e historiográficos, porque hay una simbiosis entre los dos, en la antigüedad. Es decir, la concepción que del espacio y de su representación se tenía en la antigüedad. Pietro Gianni escribió una obra, El mapa y el periplo, en italiano, pionera en ese sentido, que cambió nuestra percepción de lo que los antiguos entendían por la concepción del espacio y su representación. Y en este homenaje se recogieron los trabajos de los especialistas más prestigiosos en el mundo en la materia. El azar ha querido que el último volumen publicado, que es el número 10, sea la traducción al castellano de esa obra tan importante en nuestros estudios, que es El mapa y el periplo. Una traducción que ha hecho el profesor Gonzalo Cruz Andreotti, de la Universidad de Málaga, y que permite actualizar la importancia de esta obra y acercarla al público, a los lectores del castellano. La vocación internacional de la colección viene dada por la naturaleza internacional de la Asociación Internacional Gaia. También reflejo de esa vocación internacional, en cierto modo, es el hecho de que la colección se publique en coedición entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Alcalá, por razones coyunturales, porque el director de la editorial, entonces Servicio de Publicaciones de Alcalá, era Javier Gómez Espelosín, que es uno de los fundadores de la asociación y también uno de los creadores de la colección. Los 10 volúmenes publicados
los 2 volúmenes que están ya en el horno para salir este año reflejan los distintos trabajos de la Asociación Gaia. Muchos volúmenes recogen trabajos presentados, al igual que en el caso de la colección que se acaba de presentar anteriormente, en congresos o reuniones científicas que se celebran periódicamente y son organizadas por la asociación. Otros son monografías, y cada vez van entrando más monografías que abordan temas muy específicos, pero siempre en el ámbito de la temática muy específica de nuestros estudios. Estoy por decir que lo mejor está por llegar, nuestro propósito, y no para aspirar al sello de calidad, que es una aspiración noble, pero que la verdad que no quita el sueño, sobre todo cuando para conseguirlo se raya, y dicho sea con humor, la deshonestidad, porque rechazar trabajo cuando los trabajos que se proponen son buenos es algo muy difícil, y hay ahí un dilema que yo creo que quienes han organizado este sistema no tienen presente. Bueno, sí hay que decir que pretendemos abrir una línea dentro de la colección que va a ser una absoluta novedad, de nuevo, en el panorama, sobre todo de la edición académica española, que anda falta de ediciones científicas de textos antiguos. Tenemos la colección Alma Mater, después tenemos algunas ediciones que salen en otras colecciones de manera esporádica, pero no tenemos grandes colecciones de ediciones. Y nosotros pretendemos, puesto que cultivamos el estudio de uno de los géneros más importantes de la literatura o de las literaturas antiguas, inaugurar esa línea y lograr atraer, porque ya tenemos algunos compromisos apalabrados, a grandes especialistas internacionales para que nos ofrezcan su trabajo editorial en la colección. Y creo que poco más hay que decir. Evidentemente, la colección está abierta a acoger propuestas con el hándicap evidente de que la especificidad temática restringe mucho el ámbito de los posibles colaboradores, ¿no? Pero se puede participar directamente haciendo propuestas, siempre que sea género historiográfico, geografía, género historiográfico, que suele ir de la mano del historiográfico, y también se puede participar, evidentemente, en los encuentros periódicos de Gaia, que después darán lugar normalmente al correspondiente volumen. Sí hay que subrayar, y esto también me interesa, que se prejuzga muchas veces negativamente el valor de las llamadas actas. En realidad, como comentaba Fátima, en nuestro caso no se trata de actas, no es el reflejo directo de la comunicación oral. Se pone en común en un coloquio, en un encuentro, cada uno aporta lo suyo de una manera provisional y después se da un plazo que a veces es considerable, de más de un año, para que eso se convierta en un artículo, un capítulo de libro tan apreciable y valorable como puede ser el que se envía a una revista científica o el que se publica en una obra colectiva con editores. De modo que la garantía de calidad está no solo en la naturaleza y la condición de los colaboradores, que son todos prestigiosos estudiosos en la materia, sino también en la exigencia editorial en ese sentido, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Antonio.
para cuando tengáis que bregar en el mundo de la bibliometría, la etiqueta que nosotros usamos para evitar la palabra acta es monografía de autoría colectiva. Nos queda la mar de bien en todas las solicitudes. Esto no es un libro misceláneo, es una monografía de autoría colectiva. El acuñador del término es don Antonio Caballos, de quien yo lo he tomado prestado y lo utilizo cada vez que relleno un formulario. Pasa 3/4 de lo mismo con el homenaje, ¿no? Que también está muy desprestigiado. Bueno, pues habrá muchos tipos de homenaje. En este caso, difícilmente se pueden encontrar nombres más prestigiosos. Hans Joachim Gerke, Richard Thalberg, Patrick Cunillon, todos son Luciano Cánfora, primeros nombres, primeras espadas. Sí, en realidad en el sello de calidad, en las normas del sello de calidad, no se penaliza la publicación de homenajes. Sí se penaliza la publicación de actas, pero no la de homenajes, lo que no conseguimos, por más que lo mencionamos en todas las reuniones una y otra vez, es que se prescinda del absurdo de obligar a que haya habido rechazos en el periodo de 5 años, pero no hay manera de conseguirlo y son muchas las voces dentro de la Unión Nacional de Editoriales Universitarias que tratan de explicar que muchas veces a una colección llegan originales que no se pueden rechazar porque es que tienen una calidad avalada, pero en fin. Bueno, pues yo había dejado en último lugar a Paco Escobar porque, como él siempre está de viaje, tenía que llegar desde Roma. Le quiero agradecer que haya adelantado el regreso de Roma para estar, y porque yo confiaba en que se traía la guitarra y terminábamos el día del libro con un poco de música. Pero desde que es catedrático él se toma la vida ya muy en serio y ya no va con la guitarra al hombro. Muchas gracias, Paco, primero por haber aceptado la codirección de la colección Flamenco junto con nuestra compañera Rocío Plaza, que no está en este acto porque no es de la Facultad de Filología, porque es profesora de la Facultad de Bellas Artes. La colección Flamenco consiguió ganar el Premio Nacional de Edición a la mejor colección en el año 2019. Ahora la acabamos de presentar por fin a los sellos de calidad. Como en eso tengo cierta experiencia, creo que conseguiremos el sello de calidad y que será ya el número 9 que tendrá la editorial Universidad de Sevilla, que se puede permitir el lujo de tener además colecciones como monografías de Gaya y escritores del Cono Sur sin sello de calidad, porque ya los tenemos en otras colecciones. Y bueno, pues en tu caso me gustaría también que nos contaras de dónde surge la idea de esta colección, qué obras se han publicado, también tienen algunas un perfil especial y bueno, y cuál crees tú que es la proyección que va a tener esta colección y cuál es su vínculo. La gente a lo mejor se pregunta por qué está radicada entre la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Filología. Muchas gracias, Araceli, por tu cariño y por este trabajo conjunto, no solamente con Rocío, con estructuras binarias, como ritmos binarios, sino con esta triangulación, ¿verdad?, entre correos y tomas de decisiones. Así que valga por delante este ritmo ternario, es nuestro trabajo. Y bueno, me toca a mí, como cadenza, cerrar esta cartografía, este periplo, ¿no?, que se ha iniciado desde la geografía del Cono Sur y ahora, como los cantes de ida y vuelta, culmina en el flamenco, ¿no?, desde guajiras, peteneras, milongas o vidalitas. Y en primer lugar, como señal de identidad de la colección e incluso la necesidad, ¿no?, justificar por qué. Había cuenta de que en el marco general de la editorial de la Universidad de Sevilla, antiguo secretario de Publicaciones, ya contábamos con títulos de flamenco, que en su momento leí, porque además conocía a los autores, desde Pierre Lefranc, por ejemplo, hasta nuestro querido, ¿verdad?, Miguel Ropero, entre otros nombres. Pues efectivamente, esta colección monográfica viene a cubrir un vacío en el estado de la cuestión, abriendo nuevas perspectivas críticas y sobre todo porque, a diferencia y como contrapunto respecto a otras áreas o disciplinas, los estudios especializados en flamenco son muy jóvenes.
Y si me apuráis, el flamenco, a diferencia de otras músicas del mundo, es muy joven. Uno de los volúmenes que tenemos en la colección pone el foco, el encuadre, precisamente en lo que se ha denominado los estudios de investigación circunscritos que versan sobre flamenco, la protohistoria o el preflamenco, es decir, el arco cronológico aproximado entre 1780 aproximadamente y 1880. Ahí es cuando se empieza a fraguar lo que denominamos formas genéricas, estilos o en el argot palos del flamenco. Es decir, cómo determinadas manifestaciones del folclore van acusando un proceso de aflamencamiento, muchas veces con cuestiones que atienden al tiempo y al tempo desde el punto de vista de la ralentización, y ahí se van fraguando lo que va a ser los mimbres, el germen inicial, para lo que luego se va a denominar pues, la soleá, bien por la denominación geográfica, nunca mejor dicho, por ejemplo, la soleá o la soleá de Triana, con distintas manifestaciones, la lectura, por ejemplo, desde la interpretación del arenero hasta Paco Taranto más recientemente, o en el caso de la segrilla de Triana, la modalidad de Manuel Cagancho, ¿no? Pero estas formas ya estilizadas y bajo rúbrica de autor o de recreador realmente son muy recientes. Estamos hablando que nuestros modelos, nuestros paradigmas, desde la Niña de los Peines a Chacón o Manuel Vallejo, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Y pasa lo mismo en el caso de la guitarra y de la danza, ¿no? En el canon, por ejemplo, de la rondeña de concierto de Ramón Montoya, estamos hablando de la década de los años 30. Por tanto, si el flamenco es joven y es un arte contemporáneo, la investigación circunscrita al flamenco todavía lo es más si cabe, ¿no? Podemos citar, por concretar, arcos cronológicos y fechas. La década de los años 50, si mal no recuerdo, en el año 1955, Anselmo González Climent publica Flamencología, que es un manifiesto en el que pone de relieve la necesidad de estudiar el flamenco como objeto, ¿verdad?, de análisis, ya con el rigor académico exigible, conforme a lo que se sabía en esos años. Tenemos que esperar al año 63, como otro libro de referencia, Fuentes Primarias, Mundo y Formas del Cante del Flamenco, maridando flamenco y literatura, a la limón, Antonio Mairena con Ricardo Molina, antropólogo y poeta, ¿no?, del grupo cántico cordobés. Y esos autores, esos poetas precisamente, siempre muy vinculado el flamenco con la poesía, en los años 50, esa denominada generación del 50 aproximadamente, con hombres longevos que lo hemos tenido hasta hace poco, ¿verdad?, y con los que hemos podido conversar, como Caballero Bonal o como Félix Grande, bueno, hacen una labor de campo, lo que va a ser el origen de la etnomusicología aplicada al flamenco, que ahora digamos una herramienta, ¿no?, un camino de análisis, pero sus resultados realmente se publican en los años 70. Si mal no recuerdo, Luces y Sombras del Flamenco, con Colita, del año 75, y Memoria del Flamenco, de Félix Grande, los 2 volúmenes del año 79, aunque lo llevaba trabajando previamente, ¿no? Incluso yo mismo le hice esa pregunta a los dos. Por tanto, en resumidas cuentas, creo que todavía queda mucho por hacer. La investigación del flamenco está todavía en mantillas, y por eso es necesario una colección que acoja estudios con rigor y, sinceramente, es una colección joven, también como el objeto de estudio, como la propia disciplina, pero con solera. Y yo creo que los títulos que ya, bueno, estamos pasando, ¿no?, la década, la decena, casi década prodigiosa ya, decena y década prodigiosa, bueno, yo creo que vamos con buen tiempo, con buen tempo, y bueno, al margen del sello de calidad, lo importante es hacer el trabajo bien hecho, y lo que sí podemos, digamos, ratificar, Rocío y yo, y tú lo sabes también, es que los títulos que están ahí ofrecen avances cualitativos y cuantitativos respecto al estado de la cuestión.
¿Cuándo surge? Respecto a lo que me comentaba, pues es una colección joven, y entonces surge el primer volumen, si mal no recuerdo, 2017, que es este que tengo aquí, negro sobre blanco, y aprovecho también para hablar de la materialidad, ¿no? De la bibliografía material y del cuidado y de las imágenes de todos los libros, la verdad, y bueno, no podía empezar mejor la colección con la rúbrica de una maestra como Cristina Cruce, ¿verdad? Que bueno, ha intentado en este libro hacer un compendio de sus principales líneas de investigación, sus principales aportes científicos, y bueno, es un libro, igual que creo que buena parte de los de la colección, que han recibido su reseña, que se están citando, e incluso creo que bueno, tenemos ahí en cartera en varios títulos y más peticiones. Como tú bien has señalado, vamos por buen camino. Ese reconocimiento pues, constituye un estímulo, un acicate, ¿verdad? Para seguir trabajando. Y sí me gustaría poner de relieve también una señal de identidad o cierta singularidad de esta colección, y es que en algunos volúmenes habéis dado cuenta de que el flamenco, y ahora hablaré un poquito del texto literario, cómo se musicaliza en la frontera entre la oralidad y lo escrito, el sabor popular y la rúbrica de autor, pues permiten en un momento dado ofrecer las fuentes primarias sonoras o bien videográficas, en este caso con un DVD. Ahora tenemos, ¿verdad?, en cartera, ¿verdad?, archivos fonográficos inéditos que se han rescatado y que se van a poner también a disposición de los investigadores para ir sumando aportes. Y también me gustaría poner de relieve la factura, dependiendo del volumen o la singularidad que cada uno de ellos ofrece. En este caso, a propósito de Francisco Moreno Galván, pintor, poeta, pero también autor de carteles, por ejemplo, de los festivales de la Puebla de Cazalla, o portadas de discos, la puerta de ronda, por ejemplo, de José Meneses, además de todas las letras que le hizo al propio Meneses, Diego Clavel, Miguel Vargas, entre otros. Pues bueno, pues en este libro aparece un cuadro de Moreno Galván, además de autógrafos muy cuidados, se pueden leer, una especie de edición facsímil. Por tanto, en resumida cuenta, unidad y variedad desde el punto de vista de la pluralidad temática, y esto me lleva a modular como un puente modulatorio hacia los planteamientos epistemológicos, gnoseológicos también, de la colección. Y es que creo que hay una directriz muy clara en la colección, y es abogar por un enfoque plural, pero en cierta medida conforme, tú lo hablabas antes, de los nuevos humanismos. Es decir, del mismo modo que se estudiaba en el siglo de oro la literatura desde un prisma poliédrico, reticular, conforme a distintas aristas, pues aquí el texto que se canta, que se musicaliza, también necesita el arrope de un encuadre, un enfoque musicológico, y esto es lo que explica, entre otras razones, que dos de los números, el dedicado a Morente y precisamente el de la protohistoria del flamenco, cuente también con la coedición de la Universidad de Granada y, en general, y en concreto de las colecciones, por un lado de musicología y por otro de patrimonio musical. A ello hay que sumar otro tipo de análisis desde el punto de vista de la sociología, de la antropología. Eso sí, cada uno de los investigadores digamos que ubica su formación y su encuadre en una disciplina concreta. Solamente que necesita, por ese enfoque interdisciplinar, la ayuda auxiliar, o bien de un equipo de especialistas, o ha hecho la consulta, de tal manera que vemos un eje vertebrador, matriz, conforme a esa disciplina, pero en armonía, en orden y concierto, ¿verdad?, con otros enfoques. Por tanto, no es un totum revolutum, sino más bien la necesidad de estudiar el funcionamiento, la naturaleza del texto literario desde el punto de vista musical, y eso conlleva también aspectos socioculturales y otras directrices. Para no alargarme, un pequeño botón de muestra, tenemos ahí los últimos títulos,
creo que ese paratexto lo pone de relieve. Educación, hay también una mirada hacia la didáctica del flamenco y en los tiempos que corren, ya con la propia ley, ¿no? Que obliga a incorporar el flamenco como objeto de estudio en los planes de enseñanza. Creo que puede ser una herramienta bastante útil, pero siempre, y es una de las directrices también de la colección, ética y estética, ¿no? Por recordar un lema también de Juan Ramón Jiménez, y precisamente esa es la piedra angular de ese libro, la justicia social, poniendo el foco, ¿verdad?, como hablábamos en el informe, de los excluidos, de los marginados, y igual que se estudiaba la marginalidad, por ejemplo, en otras áreas de conocimiento, por ejemplo, en el Siglo de Oro. Y el otro libro, En mi arte mando yo, también es otra de las señas de identidad de la colección. A veces se utilizan frases o lemas que nos ayudan a pensar. Aquí lo tenemos, y a propósito de una autora a la que aprecio mucho como especialista, y estuve en su tesis doctoral y la conozco bien. Trabaja en lo que son los cantes de cuartillo, de los cuartitos en la Alameda, hablando de cartografía, Antonio, donde tenía su casa Tomás Pavón, muy cerquita, vivía su hermana con Pepe Pinto. Se fue Juan Valderrama allí a escuchar a la Niña de los Peines y a aprender los cantes, y eso me lo contó el propio Juan Valderrama, una vez hablando con ella y con Dolores Abril. Y muy cerquita, en la calle Lumbrera, vivía Caracol, o sea que la Alameda es realmente una cartografía extraordinaria. Bueno, pues de todo eso y de mucho más sabe Lola. Pero hay otros títulos. He hablado antes de la importancia, y ahora ya cierro con esto, la importancia o la relevancia de la literatura en particular, la filología en general, de la colección. Los textos flamencos, las coplas, los versos se cantan, se musicalizan, y esto es lo que explica en un momento dado que en este libro, Los cantes de Laboreo, se pueda analizar el mensaje literario a través de las fuentes orales que cantan los campesinos desde el punto de vista de la modalidad de la siega, ¿no? El cante de siega, de trilla. En este caso se ubica, desde el punto de vista geográfico, en Torre del Campo, en Jaén, y es un libro al que le tengo también especialmente cariño, porque conozco muy bien al autor de sus primeros pasos. Fue alumno mío en comunicación, de periodismo, y bueno, me hizo mucha ilusión que reelaborara, y sobre todo le transmití una idea que precisamente conversé también con Valderrama, y es que yo le había escuchado a él y también a su sobrina, Lolita Valderrama, un canon que se ha ido grabando hasta la fecha, los cantes de siega. La letra era el incipit, a mí me gusta la siega de mi tierra porque tiene, ¿no? Dice, el almuerzo y la merienda y el gazpacho que entretiene, ¿no? Y yo le pregunté a Juan Valderrama que de dónde había sacado ese fraseo armónico melódico, porque técnicamente era la técnica de Juan Valderrama, y crea un canon, su sobrina también y tal, ¿no? Y digo, ¿tú lo has escuchado tú en tu pueblo, Juan? Y él me decía, sí, pero tú sabes decir que lo has estilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le comenté a Antonio que se fuera a trabajar con labor de campo allí, que grabase efectivamente a los informantes, a aquellos que disfrutaban del almuerzo, de la merienda y del gazpacho, para casi un efecto terapéutico, ¿no?, para las labores del campo, y empezó a registrar efectivamente fraseos armónicos melódicos que constituyen la protohistoria de ese canon de Valderrama, ¿no? Bueno, pues este es un pequeño detalle de la importancia de estudiar esos versos cantados que viajan en el imaginario, ¿verdad?, como arte de la memoria, el flamenco como arte de la memoria, y que acaban creando un canon que pervive a efecto de recepción hasta hoy. Otro detalle sobre la pervivencia de la literatura en la colección, sin ir más lejos, y también tuve la posibilidad de hablar con él, con Enrique Morente, desde sus musicalizaciones, y se lo pregunté que cómo elegía él esos autores, ¿no? Y era por el oído.
cogía alguno de estos autores y decía, bueno, en el disco siguiente voy a grabar esto, ¿no? Y yo le pregunté cómo había versionado, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que bien sé yo a Fonte, que emana corre aunque es de noche, o en el disco dedicado a Picasso, además de los poemas, de esa poesía surrealista, de cuño surrealista de Picasso, también ¿por qué integró el poema de Góngora, mientras por competir con tu cabello oro brunido sol relumbra en vano, ¿no? Y bueno, pues él me ofreció clave y cuando vino ese volumen que ya conocía, porque es el fruto, la reelaboración de un congreso primigenio, donde, como tú muy bien decías, Antonio, se ponen, digamos, a disposición de los compañeros, tus aportaciones, esas primicias del ingenio, como decía Cervantes, y sin el matiz bélico de congreso, ¿verdad?, de congredio, pues se enriquecen y como fruto de ello salen libros como este de Enrique Morente. Y poco más, voy a cerrar, pero a modo de cadencia no me he traído la guitarra. Yo estoy esperando que a ver si fabrican una de estas plegables que sea fácil de llevar o algo para este tipo de ocasiones. Pero como un pequeño botón de muestra de lo que puede dar decir los libros de esta colección y la presencia de la literatura, le explicamos a nuestros estudiantes, ¿no?, géneros literarios, géneros poéticos como la elegía, la modalidad amatoria, la fúnebre, bueno, pues desde Garcilaso pasando por Herrera hasta llegar a Lope, ¿no?, o en época contemporánea Miguel Hernández, la elegía Ramón Sigé, que por cierto ha sido muy musicalizado en el flamenco, entre otros por Enrique Morente. Bueno, pero tenemos aquí un pintor, un poeta como Moreno Galván. Imagínense, yo que soy, o por lo menos estoy muy interesado en la guitarra y también en la filología, digo, bueno, pues a ver, por las relaciones que teníamos Moreno Galván con los guitarristas vinculados a ese entorno de Antonio Mairena y tal, pues tiene que decir algo de Melchor de Marchena. Entonces yo le decía a Juan Diego, tiene que haber cosas en esa línea, mira bien. Entre otras razones porque también, estando precisamente en casa de Meneses, estuvimos hablando de esto. Y efectivamente, salió una elegía a la muerte de Melchor de Marchena, que fue en 1980, y es un testimonio poético, pero muy interesante, para conocer la técnica de Melchor de Marchena, sustentado en lo que era el toque a lo barbero, con el pulgar, con una alzapúa especial, que cuando yo era pequeñito la sacaba de oído de los discos de Melchor de Marchena, y luego conociendo a su hijo, Enrique de Melchor, que me dio clases en Córdoba, pues él ya me acabó de perfeccionar cómo era esa alzapúa, ¿no? De todo eso habla este poema, esta elegía. Pero es que además, como telón de fondo, hay un canto a la petenera. Y es que Melchor grabó un solo por petenera, un compás de 6x8, 3x4, el sistema tonal en menor. Como acorde básico sería el de La menor, dominante a efectos de musicología, Mi mayor, y la cadencia resonante sería Re menor, La menor, Mi mayor, La menor, con una ilusión sonora hacia el modo frigio, una especie de cadencia andaluza, Sol mayor, Fa mayor y Mi mayor, pero vuelve otra vez a la tónica, ¿no? Entonces, esa tonalidad menor como universal de la música apoya, desde el punto de vista del sistema armónico, el tono, digamos, ese aliento, ese cuño élego, ¿no?, del género. Pero es que además Melchor grabó con la Niña de los Peines una petenera precisamente extraordinaria en la que aparecen estas técnicas que aparecen ahí, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a cerrar con esto, aunque no tenemos música. El compás de la petenera, 6x8, 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que por cierto es el mismo esquema métrico de la guajira, que encontramos, y del punto cubano, ¿no? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto todo muy ralentizado, porque el flamenco acusa un proceso de aflamencamiento, se ralentiza, pero si lo hacemos de una forma más creativa y con arts combinatorias, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Algo de música había. Y ahora dejamos a Moreno van a hablar, ¿vale? Y así concluimos. Aquel día la tristeza se hizo gravedad plomiza y alcanzó la mañana el punto del espasmo. Se nublaron de sombra los ojos de dos ángeles
que en ese momento volaban por el Arco de la Rosa, ¿no? Un poco como la Laus Urbis Natalis, el Arco de la Rosa, a propósito del arco en la Torre Almohade, ¿no? De Marchena, que son señas de identidad y que, por cierto, Enrique de Melchor, su hijo, hizo un disco titulado así. Y ahora aparece el segundo fragmento. La petenera ha quedado completamente sola y no volverá a posarse la tórtola en la mano. Serán más dolorosos los ayes de los temples y hará falta equilibrio para no desfocarse al pensar que ha cegado el paso a lo inaudito y al perder sin remedio la presencia dorada de tu apuesta figura, ¿no? El tercer fragmento tiene que ver con esa crítica a las innovaciones técnicas, las escalas vertiginosas que se estaban dando ya en los años 80, no solamente la línea de Paco de Lucía, sino otros guitarristas, y Melchor en cierta medida era como rara avis interris, ¿no? Y dice así: la tierra está cansada del rizo de la prima, del revuelo centrífugo sin posible reposo, de escalas parlanchinas girando en frenesíes y falsetas teñidos de rubio rock and roll. Esta mixtura, estas hibridaciones del flamenco, del rock and roll, que a Moreno Galván no le gustaba y, por supuesto, Melchor de Marchena estaba genial. Bueno, sirva este botón de muestra para poner de relieve el interés que puede tener la colección desde el punto de vista filológico en general y literario en particular. Cerramos así. Pues muchísimas gracias, Paco. Ya habéis visto, y con esto voy a concluir, que una de las mejores cosas que tiene dirigir la editorial Universidad de Sevilla es que una está en contacto con estos profesores que han participado en el acto de aquí. Bueno, con Rafael Cano yo ya estaba en contacto de antes porque forma parte de mi grupo de investigación. Carmen de Mora fue mi profesora de literatura hispanoamericana en tercero de carrera, pero bueno, Juan Montero nunca me ha dado clase, esto es una pena que he tenido yo. Y luego, bueno, pues la colaboración también con Fátima, con Antonio el pobre, siempre nos tocan las llamadas peores, en las que Antonio tiene algún problema y al final termina todo muy triste. Y con Paco es que si no la habéis escuchado nunca tocar la guitarra, Rocío y Nacho deberíais organizar algún acto cultural en el que Paco tocara la guitarra mientras él con total sencillez te está diciendo no, porque esto va de la nota no sé cuál a no sé cuántos, como si tú lo estuvieras comprendiendo, porque él te lo cuenta como si tú pudieras seguir lo que está diciendo sobre música. Bueno, creo que ha sido una gran idea, Nacho, te lo agradecemos, a ti la idea, a Rocío también y a Marta el trabajo, hacer este Día del Libro en la facultad, que esta facultad se convierta en un corazón de colaboración, en un homenaje al libro, que no nos veamos solamente las caras para discutir tales o cuales cuestiones burocráticas, que al final es lo que nos come la energía, y que seamos capaces de reunirnos también con los profesores que se han jubilado o que no paran de decir que se van a jubilar, recuperarlos, porque que se hayan jubilado no significa que no sigamos pensando en ellos o que no sigamos queriéndolos tener presentes. Creo que esta casa, que es la del amor por la palabra, pues ha tenido un buenísimo día de fiesta del Día del Libro, así que muchísimas gracias a todos los que habéis venido, y a ver si podemos preparar con los vídeos de Marta algunos cortes de algunas de las colecciones para darle difusión también a través de la editorial y a través del equipo de comunicación de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias a todos.